Buenas y bienvenidos a nuestro programa. Esta tarde vamos a tener una edición muy especial hablando sobre la migración. El día de ahora nos encontramos con el licenciado René Ábrego, profesional en temas migratorios en El Salvador. René, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, me encuentro muy bien, gracias por la invitación y estamos a la orden para atender cualquier consulta que ustedes quieran. Antes de pensar, tengo entendido que posee ardua experiencia llevando casos de extranjeros latinoamericanos aquí en El Salvador. Así es, parte de la labor que realizo como abogado es hacer trámites migratorios tanto con personas de Latinoamérica como de otros países. Ok, me parece excelente. No sé si podemos empezar con algún tema en específico que tienes en mente, Gilberto. La pregunta del día la tomamos del tema migratorio en sí y necesitamos conocer un poco acerca de cuáles son las actividades que usted realiza y cuáles son los temas que toca con los clientes que trabaja. Bueno, sí, definitivamente. Tal vez empezamos dando un marco legal, un marco regulatorio acerca de cómo el Estado o el país de El Salvador establece las normas para los extranjeros. Por vía de ley, las facultades para regular el tránsito de extranjeros están establecidas o están otorgadas al Ministerio de Gobernación y a través de su Dirección General de Migración y Extranjería. Para tal efecto se aprobó la Ley de Migración actual y la misma es la que regula los requisitos de entrada, tránsito de los extranjeros en El Salvador. La ley establece 3 formas de entrar a El Salvador: como turista, como residente temporal o como residente permanente. Cada estatus o cada estadio establece o se requiere distintos requisitos para entrar. Ok, antes de pasar a hablar de estos tres tipos de residencia o de visa migratoria que nos otorgaría migración, el Departamento de Migración salvadoreño, ¿cómo funciona más o menos el proceso o qué aspectos tiene en común el proceso de cada uno de los papeles migratorios? Definitivamente hay un proceso establecido en la ley y también hay distintas normativas o requisitos internos que establecen las autoridades de migración para entrar en cualquiera de esas calidades. El proceso tiene que incluir alguna entrevista, una serie de requisitos para presentar tanto documentales como entrevistas, fotografías, constancias, profesión, títulos, etcétera, para poder someter a las autoridades la solicitud de poder entrar, ya sea como turista o como residente. Usualmente la entrada de turista requiere en algunos casos visa para entrar a El Salvador y en algunos otros casos ni siquiera visa, solo pasaporte vigente, o en el caso de los centroamericanos CA4, todos los países excepto Costa Rica, es el documento de identificación local de su país para poder ingresar como turista, un plazo máximo de 90 días. Plazo máximo de 90 días. Entonces ahí ya acordado más o menos cómo funciona el tema de los turistas. La siguiente fue residente temporal. El residente temporal es una solicitud que se hace un poco más formal, que sí requiere algunos otros requisitos. La entrada de turista pues solo es pasar por las delegaciones de migración autorizadas, ¿verdad? No pasar por puntos ciegos ni nada, por pasar ya sea por tierra o por mar, por las delegaciones en donde los agentes requieren una serie de requisitos. En el caso de los residentes, que sean temporales o definitivos, sí hay que ir a hacer una entrevista en las oficinas de migración, se presenta una serie de documentos, los documentos en su mayoría, creo yo, están establecidos en la ley. Sin embargo, cada agente tiene un listado de documentos adicionales que le puede solicitar al extranjero, como lo puede ser en el caso de si usted obtiene un trabajo o es contratado por una empresa salvadoreña o asentada en El Salvador, puede ser el contrato de trabajo, constancias laborales de su labor anterior, solvencias de la policía, solvencia de antecedentes penales, tanto de El Salvador como del país de origen, con una serie de pases legales, como pueden ser la apostilla o la legalización de dichos documentos para que los mismos tengan validez en El Salvador. Antes de pasar al siguiente tema, tengo entendido que de igual manera se necesita una constancia o una referencia económica, es decir,
¿Sí? ¿Cómo va a mantenerse en El Salvador la persona? Así es, en el caso de que sea requerido, pues tiene que presentar justificación de los fondos lícitos, del cómo usted pretende mantenerse en El Salvador y, bueno, una declaración jurada sin duda de que usted va a cumplir con las leyes normativas y con todos los requisitos para cumplir la ley en este país. Ok, antes de continuar con el tema, vamos a pasar a ver un pequeño spot que se ha realizado por la productora de nuestro programa y de igual manera vamos a ver una pequeña historia de un migrante aquí en El Salvador. Así que ahora volvemos. Mi nombre es Isabela Ramírez, soy venezolana y llevo 1 año y medio en El Salvador. Mi experiencia en migración ha sido bastante buena en general. Creo que los problemas que he tenido es más que todo con la universidad y que los tiempos coincidan con todo el proceso migratorio. Creo que ese ha sido como el problema más grande. Sé que he tenido suerte, la verdad es que si no tengo los papeles me hacen firmar un contrato de 1 mes más o menos, en donde me comprometa a entregar los documentos que me faltan. Generalmente siempre son de la universidad, como digo, porque los tiempos son completamente diferentes. Y bueno, la verdad es que en general me siento bastante satisfecha. Creo que también la parte de la entrega de carnet, a mí me dura, mi residencia obviamente es temporal, es de estudiante y debo renovarlo cada año. Cuando me toca renovarlo me dan un carnet de 3 meses que es provisional y luego se supone que me dan el permanente que me dura 1 año. En este proceso sí hemos tenido bastantes problemas porque no sé por qué se tardan tanto. La última vez me dieron el provisional en febrero y llegó el mes de junio y todavía no me lo habían entregado, entonces tuvimos ahí como varios problemas, pero de resto creo que me ha ido bastante bien, sí tiene sus deficiencias, pero ha sido un proceso bastante tranquilo. Soy mujer, estudio comunicaciones, 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 soy mujer, estudio comunicaciones y quiero ser una gran fotógrafa. Soy mujer, estudio comunicaciones y puedo ser una gran periodista. Soy hombre, estudio comunicaciones y creo en la igualdad de género. Soy mujer, soy comunicadora y quiero ser una gran presentadora. Soy mujer, estudio comunicaciones y puedo ser una gran periodista. Soy mujer, estudio comunicaciones y puedo ser una gran directora. Soy hombre, estudio comunicaciones y creo en las capacidades de las mujeres. Soy mujer, estudio comunicaciones y puedo ser una gran editora. Soy mujer, estudio comunicaciones y seré una gran fotógrafa. Soy hombre, estudio comunicaciones y creo que las mujeres pueden ser grandes comunicadoras. Soy mujer, estudio comunicaciones y quiero ser una gran publicista. Soy mujer, estudio comunicaciones y quiero ser una gran redactora. Y bueno, ya después de haber visto ese spot, creo que podríamos continuar aquí con la entrevista. Ok, indagando un poco acerca de la información que nos ha mencionado, nos gustaría introducirnos un poco más en las ventajas y la ayuda que le brinda la Oficina de Extranjería a todas aquellas personas que quieren optar por estas opciones que tiene el país. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Sí, hay bueno, para empezar, como les mencionaba, pues todos los pasos tienen que estar establecidos en la ley. Sí existen algunas ventajas o diferencias entre tanto las calidades de cómo entra uno al país o, digamos, también hay facilidades para ciertas personas dependiendo de su nacionalidad. Tal vez iniciar para el tema de la visa de turismo es como dan puntos extra o se facilita un poco más que tener uno visa de Estados Unidos. Tal vez ponerle un poquito contexto, la Dirección de Migración y Extranjería maneja 3 tipos de visados o 3 tipos de requisitos, A, B o C, dependiendo de la nacionalidad de cada persona. Entonces, estableciendo, por ejemplo, alguna ventaja, los centroamericanos tienen más ventajas en el sentido de que les requieren menos documentación o menos pasos para poder ya sea entrar como turistas, como les mencionaba antes, ellos entran solo con su documento nacional, o si van a venir como residentes, pues son menos requerimientos. El caso, por mencionar algo, por citar un ejemplo, tal vez ellos no les piden un título profesional, ¿verdad?
Algunos, como les mencionaba, esos son dos tipos de ventajas, ¿verdad? Tanto si uno tiene visa de Estados Unidos o dependiendo del país. Digamos, las visas tipo A son las que menos requisitos se necesitan, la B un poco más, y la C sí, digamos que es un trámite mucho más formal, que inicia o puede iniciar desde su país de origen con una visa, con una consulta acerca de los requisitos de la nacionalidad. Usualmente los países que están en el listado C para entrar al país son porque, por ejemplo, existe terrorismo o se establecen condiciones difíciles de vivir. Angola, por decirle, o algunos países de África, India, se establecen o requiere un estudio adicional para que la persona pueda ingresar al territorio salvadoreño. Hablando de países que se encuentran en ese cierto índole negativo, el caso de Nicaragua es parte de las 4C, tengo entendido, sí. Por lo tanto ellos siguen teniendo facilidades a pesar de la situación. Correcto. Y Venezuela, que es uno de los países en Latinoamérica que actualmente se encuentra con mayores problemas sociales, ¿se encuentra en la categoría B o en la categoría C en este caso? Muy buena pregunta. Esta categorización de visas las establece la Dirección General de Migración y ellos tienen discreción total de establecer o colocar a los países o los nacionales de cada país en cualquiera de las categorías A, B o C, obviamente fundamentado en las causas que estén pasando en el momento. Entonces uno puede fluctuar, puede ser B y tomando en cuenta las situaciones puede pasar a C o inclusive pasar de C a B o a A. Les soy honesto, no sé en la actualidad si Venezuela, el caso específico del país, ha pasado de B a C o de A a B, pero como les repito, la discreción de la Dirección General es completa para hacer esos movimientos. Asimismo, dentro de la Oficina de Migración y Extranjería te pueden establecer requisitos adicionales a los establecidos en la ley, y esos pueden ocurrir de un día para otro. Recuerdo que hace algunos años teníamos una persona que iba a entrar al país. Teníamos el listado de requisitos para su categoría específica, su nacionalidad. Al llegar a la oficina habían implementado el tema y repito, el tema del título profesional. Entonces hubo que hacer todo un proceso nuevo, requerir mucha documentación del país de origen, la legalización, apostilla, como les menciono, que retrasó un poco el proceso. Pero al final, como les menciono, la dirección tiene discreción total de requerir los requisitos de ley o adicional. Bueno, y una vez ya discutido esto, nos gustaría también indagar un poco en esas personas que por A o B motivo llegan al país, bien sea por visa turista o residencia temporal. Se excede el tiempo, pero no abandonan el país de alguna u otra manera. Pasan algún requisito legal, son expulsados de una vez del país. ¿Qué consecuencias podría tener y cómo podrían solucionarlo? Sí, como mencionaba anteriormente, la visa de turista tiene una duración máxima de 90 días. Usualmente cuando una persona entra a El Salvador, nuevamente el delegado de migración establece una cantidad específica de días, nunca son los 90 días. Si uno está próximo, por ejemplo, pueden otorgar 30 días. Uno está próximo al vencimiento de los primeros 30, uno puede solicitar una extensión hasta 90 días. Ahora, si se vencen esos 90 días originales, sin duda, esta persona entra en calidad de estadía ilegal en el país. Muy difícil detectar a las personas que entran legalmente y se exceden de su estadía. Sin embargo, cuando ellos salen del país, se les establece una multa. Creo que anda por el orden de $114 y alguna restricción queda en su sistema para volver a entrar. Sin embargo, como toda regla general, hay excepciones. Y la excepción tiene que estar debidamente fundamentada. Puede ser caso de unificación familiar, por ejemplo. Mire, yo no me puedo salir porque tengo a mis hijos acá, o por razones políticas. Hay una revuelta, una situación insostenible en mi país. Le solicito que por favor me extienda mi estadía, ya sea residente
o turista. Entonces, nuevamente, la Dirección General de Migración es la que tiene discreción para avalar esa situación o no. Tal vez hablar un par de anécdotas. Tuvimos un caso en donde estaba viviendo una persona de Australia, si no me equivoco. Su esposa era de un país, Tailandia o Malasia. Entonces, estos países requerían de información o requisitos especiales, eran tipo C, y la señora vino acá, se excedió de su estadía y se le justificó el hecho de que era por reunión familiar, él, su esposo, sus hijos estaban acá, y la dirección accedió a darle un plazo adicional. Tal vez en ese sentido aclarar de que si uno quiere venir a solicitar una visa de residente, permanente o temporal, tiene que entrar por fuerza como turista. Y ya estando acá se establecen, se hacen las entrevistas, se presenta la documentación. Y un caso tal vez que no fue tan afortunado, una persona que salió del territorio del país, se había excedido de su tiempo, no podía llegar a su país de origen. Entonces lo que hace la dirección, o lo que hizo en esa ocasión, fue colocar a este extranjero en un recinto, no es una cárcel, es como un lugar de resguardo y protección al extranjero mientras se regula su situación migratoria. Es un lugar, digamos, decente, con las condiciones dignas para mantenerse, y están ahí mientras entramos los abogados o personas de su país a regular su situación. Muy bien, antes de continuar con la entrevista y antes de pasar a los últimos puntos ya, vamos a ver un último comercial y una última entrevista, un último seguimiento a personas experimentadas que ya han pasado por este proceso migratorio. Así que al volver vamos a continuar con la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Sosa, soy venezolano y ya tengo 3 años y 7 meses viviendo en El Salvador. En relación a mi proceso migratorio, podemos decir que al principio lo noté algo traumático, y esto considerando de que hubo algunos cambios de acuerdo a la solicitud de documentos inicial a la posterior a mi llegada. Esto me llevó a hacer unos nuevos trámites de documentos en Venezuela, los cuales deberían venir apostillados, y los lapsos de tiempo habían vencido. Tuve que emitir una carta a migración con un compromiso de que apenas llegaran los documentos que estaban en trámite, serían entregados y seguir dentro del proceso. Esta excepción fue aceptada por parte de migración y bueno, pude optar por mi residencia temporal. Esta se ha ido renovando año a año y ahorita estoy optando por una resolución para residencia permanente. En relación a cómo ha sido el trato y asistencia del equipo de migración durante este tiempo, ha sido bastante buena y aceptable. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, y después ya de este pequeño corte, creo que Gilberto, podemos continuar aquí con la entrevista. Una de las preguntas que se ha generado luego de esta información que nos comparte es qué tipo y qué diferentes visas son las que otorga la Dirección General de Extranjería de nuestro país a estas personas. Sí, bueno, como habíamos conversado, pues hay distintos requisitos y dependiendo del tipo de estadía que el extranjero solicita, pues así son los requisitos. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, son distintos los requisitos que se le van a solicitar si uno viene, por ejemplo, a solicitar una visa de trabajo, o inclusive se puede dar de que yo soy un extranjero, quiero venir a vivir en El Salvador y le demuestro a la Dirección General de Migración de que tengo una cantidad de dinero que quiero invertir en el país. Entonces, nuevamente, discreción de la dirección, por siempre que medie un proyecto, por ejemplo, quiero hacer un negocio, quiero establecer tal o cual comercio,
se otorga la estadía. Como les repito, son distintos requisitos. En el caso estudiante, por ejemplo, se le van a requerir constancia o justificación de que en efecto la persona ya cursó bachillerato, por ejemplo, que sea similar a los requisitos de El Salvador, constancia de notas, el título, las legalizaciones de los mismos. Me imaginaría yo que todo apostillado. Exacto. El proceso de apostilla pues es un proceso, un acto legal en donde un documento del extranjero cobra validez en el país siempre y cuando pase por ciertos requisitos establecidos. El caso es, y cito el ejemplo de las notas, ¿verdad? Vienen el colegio, está el instituto, el encargado, el representante legal firma que esas notas son verdaderas. Luego en el Ministerio de Educación de ese país y dice, sí, este señor es el director o representante legal del colegio. Luego hay una oficina de apostillas que dice, hey, esta es la firma del ministro de Educación del país en donde se está emitiendo, y ya una vez se reconoce la firma, esos documentos ya tienen validez en el país. Ese es el trámite de apostilla. Hay otro trámite en países que no tienen este convenio o esta facilidad de la apostilla, que es mucho más largo, ¿verdad? Y requiere también legalización o pases internos, en nuestro caso en El Salvador. La apostilla es mucho más fácil. Ok, entonces ya marcamos que existe una diferencia entre quien viene a trabajar, quien viene a invertir, correcto, quien viene a estudiar. Podríamos también preguntar, esto ya fue un tema que tocamos hace un poco, sobre la justificación económica que se puede presentar. Un adolescente o un adulto joven de 21 o 22 años que venga con sus padres, si él va a solicitar una visa de estudio, me imagino que en este caso sería el padre el que debería dar a entender que se va a encargar de todos los gastos. Así es, definitivamente hay muchos casos en donde estudiantes extranjeros vienen a estudiar acá. Hubo en algún momento muchos estudiantes de medicina que estudiaron acá, y sí, definitivamente tiene que haber una persona que establezca de fe y declare bajo juramento de que, número uno, puede sostener económicamente al estudiante, y número dos, que el estudiante o la persona va a cumplir con las leyes de El Salvador. Ok, como para ir finalizando, la última pregunta, entendemos que es un proceso meramente temporal, o sea, te dan una serie de días para realizar las cosas. Acordamos que 90 días es como el máximo regular, sí, que se te otorga como turista, digamos, la entrada general o la regla general de que todos los extranjeros entran a El Salvador. Y supongamos, será el ejemplo para un estudiante o para un trabajador de misma manera, está realizando sus trámites para legalizarse del país, para solicitar la visa de residencia temporal, a la par que está metiendo sus papeles bien para trabajar o bien para estudiar. Y supongamos que se vence el plazo de los 90 días en los que éste puede realizar su trámite migratorio, pero todavía se encuentra en trámites universitarios, por lo cual no le han entregado los papeles que digan que es estudiante oficial de la, vamos a poner de ejemplo, la UCA o la Matías. Entonces, con una carta firmada por parte de rectores o por parte de la misma universidad, o en este caso una oficina, si estamos hablando de un trabajador, ¿podría el ministerio o podría el Departamento de Extranjería otorgar alguna prórroga? Sí, definitivamente, como hemos conversado anteriormente, la regla general es de que usted, pasados los 90 días, está en situación de ilegalidad en el país, pero como en todo, más en derecho, hay excepciones, sin duda, se puede solicitar estas situaciones excepcionales o especiales, y nuevamente queda a decisión de Migración y Extranjería otorgar o no estas prórrogas extraordinarias. Definitivamente la oficina no es irrazonable, y va a atender cada motivo caso por caso, y si hay mérito y si es verdadero todo lo que la persona declara, no debería haber inconvenientes. Eso sí, ellos se reservan la facultad de decir, no, lo siento, tiene que salir del país y tiene que ingresar de nuevo. Si hay que pagar una multa, hay que hacerlo, pero ellos van a decidir. Tal vez establecer un poquito y mencionar de que actualmente se está discutiendo y ya está prácticamente aprobada una nueva ley de extranjería que entra más a profundidad a casos como eso. La ley actual es bastante amplia, tal vez muy general,
habla muy poco, toca muy poco el tema de las visas de estudiantes. Esta nueva ley ya establece, digamos, es más amplio, más específico y ya habla de este tipo de visas y algunas otras que tal vez la ley actual está un poquito desfasada por cuestiones de tiempo y actualización de temas que ya lo cubre esta nueva ley, que esperamos sea aprobada dentro de los próximos meses. Quizás cuando esta ley se apruebe podríamos tenerlo de nuevo aquí en nuestro programa, pero por hoy esto ha sido todo. De verdad que le agradecemos, licenciado René, por haber estado aquí con nosotros. Me gusta una buena información que nos aclara la situación de las personas que necesitan y que están en nuestro país por una razón en específico, y la verdad es que muchas gracias por el apoyo que nos ha dado en nuestro programa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad, y quedo siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de este programa.